¿Cómo están? Qué semana. Esta semana ha sido un poco polémica por todas las cuestiones que ha pasado aquí en YouTube y la información que sale cada vez más acerca de PlayStation 4 Pro. Bueno, hoy traigo un tema muy especial, ya que todos se afanan en hablar acerca de la cuestión gráfica de PlayStation 4 Pro, de si vale la pena, y me veo motivado a hacer este video y lo he llamado, esperen, no me acuerdo muy bien cómo, sí, ya, lo que todos estaban hablando. No es cierto. El problema de la potencia. La potencia, les voy a hacer una pregunta. ¿Será la potencia acaso la culpable de que tengamos esta generación de mierda, como muchos dicen? Bueno, ¿qué es la potencia gráfica? Pues ya saben, hablar de CPUs potentes, GPUs potentes, anchos de bandas potentes, tecnologías, arquitecturas potentes. Bueno, primero que nada acabo de aclarar que yo, a mi consideración y en mi opinión, yo no creo que la potencia sea la culpable de esta generación de consolas. PlayStation 1 fue una consola muy potente y fue, o sea, ni siquiera es lo que podríamos ahorita decir la diferencia entre una PlayStation 4 y una PlayStation 4 Pro, o una Xbox Scorpio y una PlayStation 4 Pro el próximo año, ¿no? No, o sea, estamos hablando de que PlayStation 1 revolucionó el mercado, pero, o sea, lo que fue brutal, o sea, yo me acuerdo que estaba deseando pedirle prestada una Nintendo a 64 no recuerdo si fue otra consola anterior a esa, porque no tenía en esa época consolas, era un niño, tenía como 6 años y mis primos no me la quisieron prestar. Entonces mi padre me regaló creo que de cumpleaños, o no recuerdo bien, una PlayStation 1. Y, o sea, cuando yo vi realmente lo que era PlayStation 1, dije, qué super gráficos, o sea, cualquiera que haya visto PlayStation, del salto de PlayStation a las previas generaciones de consolas, o sea, o a las que incluso trataron de estar en la misma gama o en la misma línea, fue un salto abismal. Y aquí el por qué yo pienso que la potencia no es la culpable de esta generación. O sea, nada más piénsenlo. ¿Por qué va a ser la potencia? Es decir, que si tienes un auto que te permite ir a 300 kilómetros por hora, ¿qué será? ¿Un Lamborghini? ¿Por qué va a ser un problema tener un Lamborghini? Si puedes llegar más rápido a tu destino, hipotéticamente hablando, ¿no? Es un carro que alcanza 300 kilómetros por hora y versus un auto que tiene 160, máximo 140, pues obviamente que vas a llegar más rápido a tu destino o a tu objetivo con un vehículo que es más veloz, ¿no? Lo mismo pasa con las consolas. Las consolas tienen, entre más potencia tengan, más fácil es que lleguen a satisfacer las necesidades que el mercado les demanda, ¿no? O sea, gráficos, aspecto técnico y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿realmente es la potencia? Solo piénsenlo así. Si PlayStation 1 no hubiera tenido potencia, ¿ustedes creen que hubiéramos visto un Tekken 2, Tekken 3, o hubiéramos visto un Metal Gear Solid, el primero que salió de la saga de los Metal Gear Solid, Solid Snake, perdón, hubiéramos visto un Resident Evil 2, un Resident Evil 3, o sea, Resident Evil 3 ya eran gráficos que, o sea, estaban exprimiendo casi el 100% de la consola, o sea, eran juegos muy potentes, y vimos, o sea, y teníamos un catálogo impresionante, teníamos muchos juegos, teníamos gráficos considerables. Yo todavía iba en la secundaria y jugaba PlayStation 1 y ya estaba en el mercado PlayStation 2 y próximo a salir en un futuro PlayStation 3. Entonces yo no creo que realmente haya sido la potencia. O sea, la potencia, está distorsionado el concepto de potencia.
La potencia no es la culpable de esto que está pasando. O sea, realmente es el enfoque que le están dando las empresas y la que le está dando, en este caso, las compañías de las consolas, en este caso Sony o Microsoft, ¿no? Que están enfocando todo en números. Es decir, ¿quién es mi consola más, o cuál es la consola más poderosa? Yo tengo la consola más poderosa. Si tú le dices eso al público, las personas te van a comprar porque somos unos borregos consumistas. O sea, vamos a ir a tener el celular, aunque el celular del año pasado nos sirve y nos dé las mismas funcionalidades, y solamente porque la aplicación abra un segundo más rápido, pues por esa razón vamos a consumir un nuevo producto. Pero no es la potencia la culpable, sino es el marketing, la publicidad y el enfoque. Porque PlayStation 2 tuvo potencia en su momento, y ahí es donde dirán muchos, bueno, pero es que sí, como muchos videos que he visto que dicen, es que GameCube tenía mucha potencia, y la primera Xbox tuvo también mucha potencia y fracasaron. No fueron consolas que fracasaron. Xbox fue la primera consola que tuvo Microsoft, entonces no fue un fracaso. Yo creo que fue el inicio de una nueva generación que la concluyó muy bien con Xbox 360. Y por el otro lado, GameCube no tuvo un catálogo, pero no tiene que... A ver, solamente piensen, ¿qué tiene que ver la jodida potencia con el catálogo? A ver, solamente es como si quieres construir una casa de 2 pisos, o sea, y te dicen, no, es que vas a poder construirla, pero con la mitad de ladrillos que tienes. No necesitas tantos ladrillos, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Menos cemento, menos resina, o sea, no necesitas nada de eso porque, pues, o sea, no es necesario, o sea, bien puedes hacerlo, o sea, no seamos tontos, o sea, ¿cómo vas a construir una casa de 2 pisos si no tienes los ladrillos y la resina suficiente? Lo mismo pasa con las consolas. Si no se tiene la potencia suficiente, no se pueden dar juegos de calidad, hablando del nivel gráfico y técnico, punto y aparte, punto, o sea, no tiene nada que ver. Ahora, la otra cuestión es... ¿por qué el catálogo de GameCube fue pobre y se está asemejando a esta generación? Porque en esa época la ideología de Nintendo era tener exclusivas y tener una consola que, como promovieron GameCube, fue una consola familiar. Acuérdense de juegos como Donkey Kong Bongos, todos los Marios, todos los Mario Kart, el auge de la Nintendo 3, la Nintendo DS, perdón, que al mismo tiempo está junto con Game Boy Advance, y todas esas demás cuestiones que Nintendo estaba manejando. Se estaba manejando un mercado muy muy familiar. Creo que el juego más agresivo que vi fuera Taxi Driver o Crazy Taxi, creo que era el juego, no recuerdo bien ese videojuego, pero nunca vi realmente juegos de peleas muy realmente violentos. Nunca se incorporaron los Grand Theft Auto a Nintendo, o sea, cosas así. Realmente Nintendo en esa época estaba centrada en juegos que eran para la familia. Si no hubiese sido así, entonces dígame por qué existió Wii y Wii U, o sea, las sucesoras que tenían la misma ideología. Wii U con el uso de los nuevos controles, el Wiimote y el Nunchuk. O sea, establecieron lo que fue el juego entre familia. Jugar por medio de sensores, jugar partidas de videojuegos de deporte, y ciertos juegos de acción. Entonces, en el caso de GameCube, no fue la potencia la que demeritó su catálogo, sino la ideología de la empresa. Y eso es lo que quiero que comprendan. O sea, es mi opinión, acabo de aclarar, que no es la potencia. O sea, si una consola tiene más teraflops, no ese es el problema, pues eso es una ventaja, claro. O sea, el problema es que la ideología de las empresas está dirigida a esa circunstancia, o sea, está dirigida a números, cuantificarlo, establecer un parámetro. Entonces, es para establecer resolución, establecer frame rates. Los juegos son mediocres porque las empresas, las desarrolladoras y tanto Sony y sus exclusivas han enfocado su ideología en reducir costos y esfuerzos y en entregar un producto vacío, sin pulir y sin nada más que sean gráficos. O sea, el problema no es la potencia. Vean a Ubisoft.
su Watch Dogs gráficamente muy potente, y era un juego que era, ya independientemente del domain, era un juego que era plano, vacío, no tenía, gracias a su historia, lo poco que creó de intriga la eliminó cuando llegaste al 75% de la campaña. Físicas aborrecibles, gráficos deplorables, texturas pobres, en cuanto a apartado gráfico se refiere. El muñeco no tenía gracia, habilidades reducidas, movimientos torpes, animaciones pobres, o sea, el juego era una completa porquería. O sea, ya como que se redimieron un poco con Unity cuando mostraban los demás aspectos técnicos del juego, y aparte que se hacían incluso un poco más deseable que Watch Dogs, ¿no? Pero no es la culpa de la potencia, es culpa del enfoque y de la ideología de la desarrolladora o la idea que tiene en mente. O sea, nada más vean a Watch Dogs, solamente salió en 2014, en mayo de 2014, y apenas va a cumplir 2016, 2 años, o sea, ya son 2 años y ¿qué? 3 meses, no, 2 años y 6 meses, o sea, 2 años y medio. O sea, ¿ustedes piensan que con esos tiempos de desarrollo y con esos recursos que están gastando las empresas, que es más ofrecer marketing y publicidad, en lugar de enfocar esos recursos a desarrollar el juego, eso es lo que da el resultado de esos juegos mediocres? Nada más vean la agenda de Ubisoft, cuántos juegos saca. Vean la agenda de Electronic Arts, vean la agenda de Activision con Call of Duty y sus demás juegos. O sea, vean la agenda de las empresas y vean cuál es la calidad de los videojuegos. Por ejemplo, Rockstar, ahí está. Rockstar no gastó en publicidad, solamente publicó una imagen tonta en Twitter y luego la actualizó en Facebook poniendo el logo de Rockstar en rojo, y la gente ya con eso, ¡puf! ¿Por qué es ese efecto? Ese efecto nomás porque el juego es un buen producto. Todos los productos de Rockstar tardan mucho tiempo en desarrollarse, y cuando salen a la venta son grandes productos con una gran calidad. Entonces es por esa la razón por la cual ciertas desarrolladoras tienen sus videojuegos un gran éxito y son de una gran calidad. Y créanme que si me van a justificar el hecho de que la potencia es la culpable, solamente analicen si no fuera por la potencia de Xbox 360, de PlayStation 3, no habría existido GTA V en esa generación. ¿Sí? Y tal vez deberíamos de preguntarnos, si no fuese por la potencia, no existirían muchos juegos que ahora van a salir. Tengan en cuenta, juegos muy potentes como los de Rockstar, que sus motores gráficos los llenan de mil y un cosas, entre físicas, animaciones y detalles en los detalles. O sea, si no fuera por la potencia necesaria, no tendríamos esas versiones, esos juegos en nuestras consolas. Y otro aspecto ya para finalizar, aquí hay un problema de lucha entre PC y consolas, la potencia. A ver, ya haré otro video acerca de eso, pero una consola tiene que actualizarse son simbióticas. O sea, una consola se actualiza para ofrecer potencia a un videojuego, y tiene que actualizarse para estar en el estándar del PC. Pero el PC depende de la evolución de la consola, y muchos dirán, no, es que hay juegos mejores en PC. O sea, yo no he visto, y que me perdonen, que técnicamente sí, hay que hablar técnicamente y gráficamente, son dos puntos muy apartes también. Técnicamente hay mejores juegos en PC, porque es la potencia bruta. El rendimiento de una PC, de esas tarjetas gráficas, ¿ustedes creen que si con 1.84 teraflops se logran esos juegos en PlayStation 4? Nada más usen un poco su lógica, aquellos que sean de PC o aquellos que sean de consola. Con 9, 11 teraflops, las tarjetas gráficas más potentes, ¿por qué solamente es un 30 o un 25 o máximo un 40% de beneficio entre cuadros por segundo, resolución, texturas y sombreados? Lo que se ve mejor respecto a la versión de consolas. O sea, es ínfimo el avance. ¿Ustedes creen que esos 8 teraflops, 9 teraflops solamente les dan acceso a eso?
es la baja optimización que tienen para el PC. Y es de ahí porque el PC depende de las consolas, no porque así sea, sino porque así lo han instalado las compañías. Así lo ha instalado Sony, así lo ha instalado Microsoft, juntas. La única que está un poco en su mundo es Nintendo. Y es por esa razón que el PC depende de las consolas. Vean, muchos juegos salen primero en consolas y las exclusivas de PC son pocas. Entonces yo creo que hay que dejar ya de ver la guerra de consolas y la guerra del PC, porque realmente ni el PC nos está dando toda esa potencia extra y adicional por el precio que estamos pagando, ni las consolas están dando por ese precio miserable, aunque sea muy miserable, la tecnología suficiente y correcta para sustentar esos videojuegos. Pero ya como conclusión, la potencia no tiene la culpa. Y ya dejen de atacar que es que las consolas son potentes y que porque son potentes son una basura y no tienen calidad gráfica. No es por eso, es por el enfoque que se les está dando y la ideología que están manejando las empresas. ¿A qué están destinando sus recursos? No es culpa de la potencia. ¿Sí? Entonces, ahora sí que la potencia simplemente es el hardware, es lo necesario, es las herramientas para lograr un efecto de lo que sea, ¿no? O sea, un videojuego, una animación, un programa, una aplicación. Pero la potencia, o sea, simplemente sin potencia no haces cosas. Pero no por más potencia significa que los juegos están quedando planos, o sea, no es por eso. Entonces, sin nada más que decir, pues esa es mi opinión acerca de la potencia. Y ya subiré un video que espero que lo vean próximamente en el canal. Se refiere a un tema muy especial, que es un tema controvertido, que me gustaría compartir con ustedes acerca de la opinión, ¿sí? Porque últimamente estamos confundiendo la opinión y la verdad como una misma palabra. Y muchos youtubers, aunque digan que es su opinión, muchas veces realmente no están poniendo su opinión. Están poniendo lo que para ellos es su realidad. Y hay una diferencia entre la realidad, la opinión, la realidad y lo que es verdad. Sí, entonces hay que aclarar ese punto y pronto compartiré mi opinión acerca de lo que es la opinión en el mundo de los videojuegos. Sin nada más que decir, que tengan buen día y disfruten de sus consolas lo máximo que puedan, porque se avecinan malos tiempos para las consolas en cuanto a políticas y en cuanto a consumo de nuevos productos. Saludos.